Muy buenos días. Iniciamos la primera emisión del noticiero de Televen. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a recorrer las principales notas nacionales e internacionales que están en nuestra agenda, la que cierra la semana, la de este día, viernes 13 de marzo. Bueno, todo se centra, es demasiado obvio, demasiado evidente alrededor del tema del coronavirus. El volumen de información realmente es asombroso, ¿no? Porque es una información mundial. Vamos a tratar en apretada síntesis de resumir algunas cosas. Comencemos por Venezuela. El gobierno anunció la emergencia permanente por el tema del coronavirus. Ayer Maduro convocó a los medios de comunicación internacionales para hacer el anuncio y además se refirió a varias cosas, ¿no? Las que más destacan, aparte de la emergencia permanente en el tema de la salud, ratificando criterios sobre los hospitales Centinela, sobre cómo el país estaba preparándose. Hizo anuncios como la suspensión, en principio por 30 días, de todos los vuelos que venían de Europa hacia Venezuela, o similarmente de Venezuela hacia Europa. También todos los vuelos hacia Colombia. Esto en principio. Esto dificulta evidentemente la conexión de pasajeros en esta circunstancia dramática que está viviendo el mundo como tal, ¿no? A su vez, hizo una exhortación al gobierno de los Estados Unidos para que levantara sanciones y poder traer insumos. La respuesta internacional y de otros factores políticos es que no obstan las sanciones, no impiden las sanciones traer insumos para poder enfrentar la contingencia. Eso es ya terreno político, a pesar de que Maduro decía que no quería entrar en el terreno político y que una situación como esta no debería abordarse con esos códigos. Sin embargo, no dejó de hacer referencia al tema, como también posteriormente el canciller Arriaza hizo cuestionamientos o críticas a que los gobiernos de Colombia y Brasil no han querido atender llamadas telefónicas porque hay que coordinarse. Por lo demás, Maduro, eso sí, se dirigió a Duque, más allá de las distancias ideológicas, al presidente de Colombia, para que trabajen en conjunto los ministerios de salud de aquel país y el venezolano, en función de enfrentar la situación. No descarta un cierre de fronteras, ni con Colombia ni con Brasil. Una exhortación similar se hizo, en este caso a la Cancillería, pero hacia el gobierno de Brasil para trabajar en conjunto. Brasil es probable que establezca obstáculos y dificultades o una especie de cierre de fronteras también con Venezuela. Por la situación, Brasil tiene casos ya puntuales y sumados del COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, esas son noticias importantes. A la par de todo ello, también el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor anunció la formación de un grupo de personas integrantes de las sociedades médico-científicas en Venezuela que estarían trabajando en este caso. Pidió al gobierno venezolano que levante el veto, que deje cruzar la ayuda humanitaria que está en la frontera con Colombia para atacar también algunas patologías puntuales que pudieran, si se combinan con el coronavirus, perjudicar la salud de los venezolanos. En este caso, medicinas que al parecer están en la frontera del departamento norte de Santander para atender la difteria, el sarampión, patologías como la diabetes, problemas coronarios, enfermedades crónicas y difíciles como el cáncer, en fin, ¿no? Entonces, bueno, también hay un cierto matiz político en todo esto, a pesar de los anuncios de querer separar la situación. Por cierto que Guaidó decía ayer también que así como se suspendieron los vuelos de Europa y también de Colombia, ¿por qué no suspende los vuelos con Irán, que es el tercer país con mayor número de muertes y contagiados en el mundo? Entonces, junto con Italia, ¿no? Entonces, bueno, es inevitable que se haya manejado sobre este territorio. También importante en Venezuela, porque se anuncia la suspensión, por ejemplo, de las concentraciones. No debe haber concentraciones, ¿no? Así que las del gobierno o de la oposición deben suspenderse. La oposición anunciaba una para mañana. La actividad deportiva se suspende por completo en el país. No se descarta posteriormente, de acuerdo a la evolución de los hechos, la suspensión de clases. Atención, padres y representantes. No se suspenden, seguirán,
pero pudiera, lo advertía Maduro, suspenderse. La actividad cultural se suspende por completo, eventos, teatros, cines, bueno, en fin, eso lo anunciaba el ministro de la Cultura. Así que bueno, una serie de decisiones y pudieran, dependiendo de cómo se manejen las cosas, extenderse en el tiempo. También la Fuerza Armada Nacional pasa a ocupar un papel adicional al que tiene, colocándose al frente de todo lo que es, digamos, la vigilia y la supervisión de todas las iniciativas que puedan tomarse en ese sentido. Es lo que se entendía de las palabras de Maduro. También hablaba de la economía y del impacto que ha tenido esto en la economía del mundo y por supuesto en la venezolana. Anunciaba que el precio del petróleo venezolano se derrumbaba a $23 el barril, estaba sobre 48, 49, eso también lo decía Maduro. Bueno, y lo demás es la colaboración de todos, ¿no? De todos nosotros, de seguir las orientaciones que marquen los expertos. Sería bueno, sugieren algunos, poner a trabajar, ¿no?, el grupo que está en el gobierno con el grupo de las sociedades médico-científicas por la experiencia. Lo que pasa es que hay que superar ese impasse político que está marcando la vida de los venezolanos durante los últimos años, pero en una circunstancia como esa se impone la colaboración, es definitivo. A ver si los factores en conflicto se pueden entender. En lo internacional, bueno, ya bien se conoce, es tremendo lo que ha ocurrido. Otros países en la América Latina suspenden también sus vuelos o dejan de recibir visita extranjera. No se van a recibir, por lo menos en Argentina, en Argentina, Perú, Colombia y otros países, vuelos que provengan de Europa y de algunos países de Asia. Colombia, por cierto, ya decretó la emergencia sanitaria y suspendió las clases desde la escuela primaria hasta la universidad. También en otros países de la América Latina se están tomando decisiones en ese sentido. También las cuarentenas de las personas que llegan del exterior. En los Estados Unidos, bueno, el número de personas fallecidas se ha elevado, también el número de contagiados. Guatemala cierra su frontera con El Salvador. En fin, ya las decisiones que había tomado hace 2 días el gobierno de El Salvador. Estamos a la espera también de otros anuncios. Bueno, por ejemplo, ya que hablamos de la América, aparece contagiada con coronavirus la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Si nos vamos a Europa, la situación es dramática. Ya hay más de 1.000 muertos en Italia y un número de, creo, si mal no recuerdo, más de 13.000 contagiados. España suspende las clases desde la escuela primaria hasta la secundaria. Se suspenden todas las actividades deportivas, todas. La liga suspende por 2 semanas mientras tanto, y toda la actividad. También hay contagiados en el mundo deportivo por el coronavirus. También en España se suspende todo tipo de espectáculos. Lo mismo está ocurriendo en Francia, lo mismo está ocurriendo en Alemania y otros países de Europa. China, bueno, trabaja en ese sentido, reduciendo. Celebraban ayer que el punto crítico había concluido como tal, que el número de personas contagiadas, el número de personas fallecidas y el número de personas que han podido superar al coronavirus es mayor cada día. Así que bueno, ellos tienen buenas noticias y ahora se cuidan es de la importación. Están ofreciendo ayuda a diversos países por el éxito que hasta ahora han obtenido en medio de este drama que tuvo su origen precisamente en su territorio. Olvidé citar que en Venezuela también en el área económica tuvo su impacto. Aparte del tema petrolero está el tema del sistema cambiario. Se disparó el dólar en el mercado paralelo, superó la barrera de los 82.000. Y esto en efecto también tendrá, pues, en la cotización oficial sus influencias, ¿no? Bueno, otras informaciones rápidamente. No tienen que ver con el coronavirus, pero son importantes. Nuevas sanciones contra una subsidiaria rusa de Rosneft Trading, que tenía un origen y base de operaciones en Suiza por operar con petróleo venezolano. Otra noticia que surge del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es que se extiende y se va a permitir que sigan operando las franquicias internacionales de Visa y Mastercard, también American Express, Western Union. Importante en esto, sobre todo las personas que tienen, pues acá en el país, el uso de esas tarjetas, sobre todo en el débito, bueno, y el alicaído y declinante crédito, ¿no? Así que bueno, es una noticia importante. Otras notas también se señalan dentro de lo que es el recorrido, el tema
inflacionario se ve afectado también por todo esto. Se verán circunstancias particulares en el sistema de precios, así que hay que estar muy pendientes. Si vamos al espacio internacional con otras notas que no son las del coronavirus, bueno, es que sobre el coronavirus es casi todo. Por ejemplo, el tema de varios políticos que están contagiados, como el secretario de prensa del gobierno de Brasil, Santiago Abascal, el líder del partido Vox en España, también dio positivo al coronavirus. Ayer informábamos que la ministra de la Igualdad había dado, la esposa de este personaje de la política española llamado Pablo Iglesias, había sido contagiada, el señor Iglesias está en cuarentena. En fin, son tantas cosas. Bueno, en lo internacional, aparte del coronavirus, decía, está el tema de la frontera greco-turca. La Unión Europea está colaborando para el retorno de los refugiados sirios, para su estabilidad, para que no crucen hacia Europa. Y algunas otras informaciones. En Francia hay una polémica porque han decidido realizar elecciones municipales este domingo en medio del drama del coronavirus. Francia es uno de los países de Europa también sumamente afectados, entonces se desata pues una polémica en ese sentido y bueno, otras informaciones también que estarán en el segmento internacional. En deportes, bueno, todo gira alrededor del coronavirus. Se suspenden no solo en Venezuela el campeonato de fútbol o de básquetbol o cualquier otra actividad deportiva, lo de España, lo de las ligas de fútbol. Atención con esto, Trump sugirió ayer al Comité Olímpico suspender los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por el tema del coronavirus. Eso está en veremos. Se suspendieron los partidos de Champions League. Ayer hubo de Europa League, pero para la próxima semana no habrá. Se habla de suspender otras ligas profesionales de fútbol en Europa. Bueno, en fin, esto es bien complicado, ¿no? En ese sentido y bueno, hay pruebas que están realizándose políticos y personajes del mundo por haber tenido algún contacto con personas que están presumiblemente contagiadas del coronavirus. En el mundo del espectáculo, bueno, el impacto ha sido tremendo. La suspensión de conciertos, artistas que están contagiados, en fin, así que bueno, el refugio de informaciones es muy grande. Bueno, pasemos nosotros ahora a recorrer nuestra portada en los titulares en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Por supuesto que buena parte de lo que vamos a presentarles tiene que ver con los antecedentes que ofrecimos. Comencemos. El Gobierno Nacional anunció un conjunto de medidas para prevenir contagios de coronavirus. Entre ellas se declaró al sistema de salud en emergencia permanente. COVID-19 golpea fuertemente la economía mundial. Este jueves el mercado de valores tuvo su mayor caída desde el colapso del lunes negro de 1987. Las bolsas están por el suelo. Bueno, tenemos que ante la pandemia del coronavirus y la crisis humanitaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ordenó crear una comisión con los principales especialistas en el sector salud para hacer frente a la situación que pudiera generarse en el territorio venezolano. En el tema internacional, las fuerzas políticas de Bolivia decidieron suspender los actos electorales programados para el mes de mayo con el objetivo de evitar concentraciones públicas tras detectarse los primeros casos de coronavirus. Vamos al espacio de la entrevista. Estaremos conversando con Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas. Bueno, y al final tenemos siempre la información de arte y espectáculos. Los Beatles aparecerán en la gran pantalla. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el recorrido por las corresponsalías, la información internacional, información que seguramente dentro de la dinámica y con esto del coronavirus está llegando a nuestra mesa de trabajo. El tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Viernes 13 de marzo de 2020. Seguimos toda esta dinámica noticiosa que se genera y que cambia minuto a minuto prácticamente con esto del coronavirus. El estado de Nueva York, en Estados Unidos, ha sido declarado en emergencia por el alcalde Di Blasio. Es el segundo estado de este país con más casos de coronavirus, 300 casos de coronavirus hasta el momento, y el alcalde de este estado ha dicho que podrían originarse unos 1000
casos en las próximas semanas. Se han suspendido todos los actos que impliquen grandes multitudes. Salmerón, buen día, ¿cómo amanece usted? Hola Gaudi, saludos a nuestros amigos televidentes allá en casa, bueno, listos para comenzar la jornada y bueno, hacer el llamado, por supuesto, a todos nuestros amigos televidentes a que, a pesar de las que informaciones pueden ser preocupantes, mantener la calma y guiarse por lo que es la información oficial que está, bueno, en las agencias de noticias, en los medios de comunicación formales y evitar creer en todas esas cadenas de WhatsApp que también se están haciendo ecos de informaciones falsas y generando un poco de lo que puede ser zozobra dentro de la población. En todo caso, pues las medidas de prevención hay que tomarlas, ya hemos visto en actos protocolares que significan de repente la llegada de presidentes a otras naciones, eventos donde las personas han optado por no saludarse, por saludarse desde lejos, levantando la mano, sonriendo, evitando el contacto, y son las medidas de prevención pues que hay que tener en cuenta, el lavarse las manos y evidentemente pues si usted siente que está enfermo pues quedarse en su casa, y el hecho de tener una gripe no significa que esté contagiado de este virus de coronavirus. Los besos también. Los besos los están eliminando. Sí, bueno, la pasión tiene que prohibido por ahora. También. Prohibido los besos por ahora. formales, Sí, señor. los besos diplomáticos también. Ahí Ya habrá tiempo, ¿verdad? Ya habrá Luego. tiempo para eso, como no. Hay información que tiene que ver, y ya lo adelantaba Carlos, que el mundo del deporte se ha visto muy afectado por esto, y por lo menos ya tenemos información de que los partidos de la Champions y la Europa League de la próxima semana han sido aplazados. Esta es una información que estamos revisando de la UEFA, haciendo el balance que tenemos todos los días en la mañana. El nuevo coronavirus, el COVID-19, ha provocado al menos 4.958 muertos en el mundo desde que apareció en el mes de diciembre. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizan más de 133.970 casos de contagio en 120 países o territorios. Es información de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y a propósito de estos eventos que hablábamos, por primera vez en la historia se enciende la antorcha olímpica para estos Juegos de Tokio. Se enciende en Grecia, como es costumbre, sin público esta vez, solo con las autoridades allí de este país presentes, un público, si se quiere, mínimo por esto del coronavirus. Bueno, medidas de prevención que hay que tomar en cuenta y por supuesto estar muy pendiente de las informaciones que se generen al respecto. Vamos a iniciar entonces revisión de diarios de circulación nacional. De inmediato. Bueno, la portada del diario El Universal está justamente dedicada a este tema. Dice su titular principal lo siguiente: declaran emergencia nacional por el COVID-19. Maduro suspendió por un mes los vuelos provenientes de Europa y Colombia. Exigió al presidente Trump levantar las sanciones para que el país pueda acceder a los insumos necesarios para atender el COVID-19. Solicitó al mandatario de Colombia, Iván Duque, trabajar de la mano para enfrentar la enfermedad. Exhortó a la colectividad a suspender todos los eventos en sitios públicos que impliquen la aglomeración de personas. El presidente aseguró que la pandemia ha afectado severamente la economía mundial. Afirmó que el precio del petróleo venezolano cayó de 49 a 25 dólares el barril. Si toca suspender las actividades escolares en todo el país, lo haremos, lo dijo. Ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ponerse al frente de la situación para proteger a los venezolanos. Otros temas presentes en esta portada. Reverol hablan del ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Señaló que el incendio registrado en el galpón del Consejo Nacional Electoral en Filas de Mariche, Estado Miranda, el pasado sábado 7, fue un acto de terrorismo que tenía como propósito desestabilizar el sistema electoral venezolano. La OFAC impone sanciones a otra subsidiaria de la empresa Rosneft. También en esta portada hay temas internacionales que están vinculados a estos casos de coronavirus. Cuba registra los primeros casos mientras crece alerta en la región. Sistema sanitario de la Unión Europea podría colapsar por el COVID-19 y cancelan decenas de espectáculos alrededor del mundo. Revisemos ahora qué trae la portada del diario 2001. La dedica casi en su totalidad al tema del coronavirus, con infografía y también con información al respecto. Dice: Venezuela se suma a la alerta mundial por coronavirus. Dice: el Ejecutivo declara estado de emergencia permanente en el sistema de salud y afirma que aún no hay ningún caso confirmado en el país. En los próximos días llegarán expertos chinos en labores de apoyo. Nicolás Maduro solicita a Iván
Iván Duque y Jair Bolsonaro, saben ustedes, los presidentes de Colombia y también de Brasil, dejar de lado las diferencias políticas para trabajar en conjunto. En materia deportiva, el fútbol local paraliza su torneo. Maduro pide a Trump levantar sanciones para comprar insumos. Tenemos allí una infografía que da cuenta de algunas medidas que fueron anunciadas. El día de ayer dice: se cancelan todos los vuelos provenientes de Europa y Colombia por un mes. Quedan prohibidos los eventos que congreguen a un gran número de personas. También se reseña: dólar paralelo pasa la barrera de 80.000 bolívares y el crudo criollo baja a $23 por barril. 46 hospitales están en capacidad de atender las emergencias por esta enfermedad. El gobierno no descarta la suspensión de clases en todo el territorio nacional. Amigos, revisamos ahora la portada del periódico Últimas Noticias. Titular principal: declarada emergencia de salud por coronavirus. Ellos resumen las declaraciones dadas el día de ayer por Nicolás Maduro de la siguiente manera: cancelan vuelos desde Colombia y Europa, suspenden todo tipo de manifestación pública, las clases seguirán hasta nuevo aviso. Con relación a este tema hay otras informaciones. El interferón cubano es un tiro contra el COVID-19. El medicamento creado en La Habana en el año 1981 a partir de glóbulos blancos es usado en China y otros países para tratar a los pacientes contagiados del virus. Se señala también en esta portada que fue paralizado el fútbol nacional y otros deportes. Abren una unidad oftalmológica en el Hospital Central, esto es en el estado Zulia, también vinculado al tema de salud. Se reseñan las declaraciones de Néstor Reverol, quien informó que de acuerdo con las investigaciones el incendio fue provocado por terroristas con la intención de perturbar el proceso electoral previsto para este año. Hablan del incendio que ocurrió en el galpón del Consejo Nacional Electoral. Más abajo: presos 4 militares por hurto de cabillas. El grupo sustrajo 6.000 cabillas de la obra del tren Guarenas-Guatire. Fueron capturados con las manos en la masa. Revisemos ahora la portada del diario Vea para este día. Ellos tienen como principal titular el siguiente: declarada emergencia permanente. Se reseña en el sumario: la decisión la informó el presidente Maduro en prevención por el coronavirus. Suspendidos durante un mes vuelos desde Colombia y Europa. Prohibidos actos masivos. Pidió no politizar el tema. Solicitó a China mandar expertos. Cuba ha enviado 10.000 tratamientos de interferón. También tenemos una lista en esta primera plana que da cuenta de algunos hospitales que han anunciado estarían preparados para recibir casos de coronavirus. Dice: Vea, acuda a uno de estos hospitales en caso de sospecha de coronavirus, y allí ofrecen el listado en distintas entidades del país. En otros temas, confirmado 2 puntos, fue sabotaje, incendio en galpón del CNE, y usuarios denuncian tarifazo en camionetas. En la parte superior vuelven a tocar el tema del coronavirus. Pueblo chino celebra frenazo del COVID-19. Abro comillas: los casos nuevos siguen disminuyendo. Creemos que hemos superado el pico del actual brote epidémico, que ahora se mantiene en un nivel bajo. Cierro comillas. Esto lo dijo Mifen, de la Comisión Nacional de Salud. El pueblo festeja junto con sus médicos. Revisamos ahora información deportiva con el diario Meridiano. Su titular principal dice: knockout mundial COVID-19. El coronavirus afecta aún más al planeta deportivo. El comienzo de las grandes ligas se aplaza al menos 2 semanas. La FIFA suspende las eliminatorias suramericanas y el fútbol también se detiene, el fútbol venezolano. La Champions League interrumpe su actividad la semana que viene. 6:29 minutos de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso vamos a revisar información regional. Ya venimos. Nos toca hacer ahora revisión de diarios que circulan en el interior del país y vamos a comenzar en el estado de Aragua con la portada de El Periodiquito. Su titular principal nos dice lo siguiente: declaran emergencia al sistema de salud. Como prevención por el COVID-19, Nicolás Maduro suspendió todos los vuelos provenientes de Colombia y de Europa. También hay información que tiene que ver con este tema. Dice lo siguiente: Iglesia no tiene previsto la suspensión de las misas. Esta es una información que dio a conocer el cardenal Baltasar Porras a través de su cuenta en Twitter el día de ayer. Sin embargo, señaló que en las próximas horas o días se emitiría un comunicado con medidas de prevención
en el caso de asistir a las iglesias. La gráfica principal dice: evacúan a turistas de Choroní por presencia de medusas. Veamos ahora que tiene la portada del diario La Voz, que circula en el estado Miranda. Titulan: Emergencia permanente para detener el COVID-19. El antetítulo: Venezuela no ha podido comprar kits para despistaje de la infección. Más abajo, con fotografía, se reseña una actividad que se realizó el día de ayer en distintos hospitales, pero en esta oportunidad se hace alusión a esta que ocurrió en el JM de los Ríos. Protesta en el JM de los Ríos, tienen allí al personal médico y también a pacientes de este centro hospitalario protestando por la falta de insumos. Más abajo hallan un cuerpo desmembrado en el Parque Nacional Guatopo, esto es en los valles del Tuy. Bueno, vamos a revisar ahora algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. En directo con las regiones. Buen día a nuestros corresponsales. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde Nueva Barcelona, en el norte del estado de Anzoátegui. Quienes habitan aquí denuncian el desbordamiento de aguas servidas. Ellos señalan que cuando hay servicio de agua potable, esta situación empeora en algunas de las principales avenidas de esta comunidad. Solicitan a los entes competentes realizar jornadas de saneamiento y también a los entes correspondientes realizar lo que es la reparación de las estaciones de bombeo de aguas servidas para evitar que las mismas sigan corriendo por las calles y sigan siendo foco de contaminación para quienes habitan en esta zona. Hola, buenos días amigos. El contacto lo hacemos desde la ciudad del Tigre, donde vecinos de 5 comunidades denunciaron que nuevamente quedaron sin recibir el vital líquido a través de las tuberías. Esto luego que una cuadrilla de Hidrocaribe y PDVSA se llevara la bomba de 60 HP que fue instalada en el pozo de Campo Oficina, supuestamente para reemplazarla por otro equipo de mayor capacidad. Los vecinos de las comunidades Las Delicias, Campo Oficina, Oficina 1, Las Esperanzas y Casco Viejo recordaron que la bomba fue instalada apenas hace unos 15 días, luego de permanecer 3 meses dañada. Los afectados indicaron que hasta los momentos desconocen cuándo traerán el nuevo equipo. Es por ello que indicaron que de ser necesario nuevamente saldrán a las calles para exigir que el equipo sea reinstalado. Hola, buenos días. Nosotros comenzamos la jornada informativa en el estado Lara, esta vez comentándoles que habitantes de la calle 37 en la ciudad de Barquisimeto hacen el exhorto a las autoridades de la hidrológica regional, esto para solventar algunas fallas que presenta la zona en cuanto a la distribución de este servicio. Precisamente hacen el llamado también a que hagan otras reparaciones debido a la cantidad de brotes de agua que hay en las calles de la comunidad. Hola, buenos días. 2 fallas eléctricas se han registrado en el estado Zulia en menos de una semana. La más reciente ocurrió el pasado jueves aproximadamente a las 12:30 del mediodía. Esto por supuesto generó fallas en el sistema de distribución de agua potable, ya afectado, por cierto, desde hace ya algunos meses a consecuencia del racionamiento que se aplica desde hace aproximadamente 2 años de manera severa en varios puntos de esta parte del país. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telever. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué hora es, Almerón? 6:38 minutos de la mañana. Enseguida estamos de vuelta. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Argentina con la portada del diario El Clarín. Ellos titulan: suspenden por un mes vuelos desde Europa, Estados Unidos y otras zonas de riesgo. Esto a propósito del coronavirus. Dice el sumario: 10 casos nuevos. 3 de ellos son los primeros registrados por contagio dentro del país. También dudas por las clases. Se informa que en un municipio se decretó el cierre de las escuelas desde el lunes. Ahora evalúan qué hacer a nivel nacional. Más abajo, Wall Street siguió en picada en otra jornada negra de los mercados. Vamos ahora a revisar la portada del diario El Heraldo, que circula en Colombia. Titular principal: emergencia sanitaria en Colombia. Crece preocupación global por expansión del virus. Se señala en esta portada que cancelan eventos públicos, suspenden en tránsito y desembarco de cruceros y también evalúan caso sospechoso en Santa María. El Heraldo de Honduras, también como lo hace casi toda la prensa internacional, abre edición reseñando el coronavirus. Dice: pandemia por coronavirus, emergencia.
El gobierno radicaliza las acciones de prevención para evitar que el virus se expanda al suspender las clases en escuelas y colegios del sistema público y privado por 14 días. Además, cancela todos los eventos públicos que aglutinen a más de 500 personas. Empiezan a distribuir el gel. Tienen allí fotografía y dice más abajo, científica hondureña trabaja para descifrar estructura del virus. Vamos ahora con la portada del diario El País, circula en España, titular principal, dice que esa nación está en emergencia, el avance del coronavirus desafía al Estado, el Ejecutivo inyecta 14.000 millones en la economía y 3.800 millones dedicados al área de salud. España ya es el segundo país de la Unión Europea con más contagiados, 3.142 casos. Se reseña también que la bolsa sufre la mayor caída de su historia, 10 millones de alumnos se quedan sin clases. Las aulas, desde la etapa infantil a la universitaria, echan el cierre en todo el país. Cataluña confirma a 70.000 personas en igualdad y 3 municipios más. También se señala que Madrid pide a sus ciudadanos que eviten salir de sus casas. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar y Falcón. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 31. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo nublado con precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.ve. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos con denuncias en la parroquia Chiquinquirá, en Maracaibo. Aún con racionamiento eléctrico y 16 días sin el servicio de agua. Jonathan Hugueto recuerda que la misma situación se vive en La Guaira. No tienen servicio de agua. Mari Drosdikok señala que urbanización Terrazas de Guaycoco sin agua exigen bombeo continuo. Los tanques están vacíos. Cerca de 1.500 familias se ven afectadas por esta situación. A pesar de lo que ocurre, hay otros usuarios que nos envían mensajes positivos para comenzar el día. Tal es el caso de Luis Pinto, de Jorge Landáez. También saludan de cumpleaños a Luz Dani Mesa, quien está cumpliendo 6 añitos, al señor Rómulo González también, y Verónica Hostas nos manda un feliz fin de semana y nos envía este desayuno que ustedes ven allí. Bueno. Con aguacate. Sí, señor. Bueno. Se ve bueno, abundante además. Bueno, resumen entonces de titulares al retorno, detalles en esta primera emisión de Noticiero de Televen, todo lo del coronavirus. Bueno, hemos dado un recorrido bien amplio en la primera parte del noticiero primera emisión. Esto se va a complementar con detalles, lo anunciado por el gobierno, la situación internacional. A la par de ello, hay algunas otras notas importantes. Nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra una empresa rusa subsidiaria de Rosneft por tener vínculos con el negocio del petróleo venezolano. Sin embargo, el Departamento del Tesoro dio a conocer que pueden seguir operando en nuestro país las franquicias de Visa y Mastercard, incluyendo a los bancos del Estado, los bancos públicos. Desde luego también la banca privada, también American Express, Western Union y otras marcas o franquicias internacionales. Ayer el Ministerio de Interior y Justicia, o el Ministro de Interior y Justicia, dio a conocer un balance de lo que fue el incendio y la investigación que desarrolla. Acusó a grupos terroristas de estar detrás del incendio en los almacenes o depósitos del Consejo Nacional Electoral el pasado fin de semana. Tendremos el segmento de información internacional complementado con otras notas, aparte del coronavirus, la situación en la frontera greco-turca, la ayuda de la Unión Europea, el tema de los refugiados de Siria y otras notas adicionales. En deportes, bueno, todo concentrado alrededor del tema del coronavirus. Suspensión en Venezuela de toda actividad deportiva, lo anunció el ministro del Deporte. También en Europa, suspensión de la mayoría de las ligas, suspensión de partidos de Champions League y UEFA League, Europa League, perdón. Hay una información importante, esa es un poco más
delicada, como es una exhortación que hizo ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al Comité Olímpico Internacional para que piense o evalúe la suspensión de las Olimpiadas de Tokio 2020. También se está evaluando la posibilidad de suspender la Eurocopa, que se iba a disputar en 12 países también a mediados de este año. Eso es en ligas europeas. Así que bueno, hay mucha información en este sentido también. En el espacio de la entrevista conversaremos con Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, y cerramos, como de costumbre, con la información del arte y el espectáculo en lo actual. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora se incorpora al noticiero Primera Emisión mi querido Héctor Matos. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudí Peroso, amigos, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato. Bueno, y como todos sabemos, el gobierno nacional anunció un conjunto de medidas para prevenir contagios con el coronavirus. Entre ellas declaró el sistema de salud en emergencia permanente. Además, se suspendieron los vuelos hacia Venezuela desde Colombia y Europa por un mes a partir del 15 de marzo. Así es, también quedó restringida la entrada de ciudadanos provenientes de Irán, Japón y Corea del Sur y se prohibieron eventos públicos masivos. El presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela es territorio libre de COVID-19 hasta los momentos, luego que 30 casos sospechosos fueran descartados por las autoridades sanitarias. El sistema de salud venezolano ha decidido declararlo en emergencia permanente para la prevención, para la protección y para prepararlo plenamente en todas sus capacidades para atender los casos que en algún momento sean detectados en cualquier lugar del país. El jefe de Estado también indicó que evalúa la posibilidad de extender el tiempo de la medida de suspensión de vuelos hacia Venezuela y su aplicación a otros países del mundo. He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional. Según el gobierno, suspender clases en todo el país y evaluar a los estudiantes a través de medios digitales es otra medida que se estudia. Por otro lado, no se ofrecieron detalles sobre la operatividad del metro de Caracas, en vista que este es el medio de transporte más utilizado en la ciudad. Y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas, eventos públicos masivos, conciertos, el cierre de espacios públicos como los museos y todas las posibilidades de que en sitios cerrados o en sitios públicos de aglomeración se cree el cultivo para la transmisión y la multiplicación de esta pandemia. El Ejecutivo anunció que son 46 los hospitales que estarán encargados de la rectoría sobre el coronavirus en el país. Precisamente también dijo que las clínicas se sumarán a este plan. Oscar Pineda, Televen. Pausa. Cuando regresemos, este jueves el mercado de valores tuvo su mayor caída desde el colapso del lunes negro de 1987. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. El gobierno de Bolivia suspenderá a partir de este sábado todos los vuelos con destino y procedentes de Europa, esto con el objetivo de minimizar el contagio del COVID-19. Además, prohibió las clases en todo el país, así como los eventos masivos. Por su parte, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ordenó cancelar los espectáculos públicos y actividades escolares, mientras que en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio decretó estado de emergencia para detener la epidemia. Entre tanto, el gobernador Andrew Cuomo prohibió las reuniones y eventos que congreguen a más de 500 personas, lo que obliga a los teatros y recintos deportivos a paralizar sus actividades. El senador estadounidense Rick Scott informó que permanecerá en cuarentena por haber tenido contacto con el secretario de prensa del presidente brasileño Jair Bolsonaro, Fabio Weingarten, quien dio positivo a la prueba de coronavirus. La Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump no necesita someterse
someterse a una prueba por el COVID-19, a pesar de haberse reunido con el secretario de Brasil. En Bahamas, el embajador Sidney Stanley informó que renunciaron a ser la sede de la Asamblea General de la OEA por el coronavirus. Las autoridades de Italia informaron este jueves que el número de ciudadanos fallecidos llegó a 1.016, al haber muerto en las últimas 24 horas 188 personas. El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, informó que actualmente se contabilizan 12.839 contagiados, lo que representa un incremento de más de 2.000 infectados en solo un día. En Francia, el presidente Emmanuel Macron comunicó que los colegios y universidades estarán cerrados desde este lunes 16 de marzo hasta nuevo aviso y ordenó a las personas mayores de 70 años a permanecer en sus hogares para reducir los riesgos de contagio. Con relación a las elecciones municipales previstas para este domingo, Macron informó que se llevarán a cabo como se tenía planeado. Por su parte, el gobierno de Grecia lamentó la primera muerte a causa del coronavirus e informaron que la cifra de contagiados se incrementó a 117, por lo que ordenaron el cierre de cines, teatros, centros de ocio, locales nocturnos, entre otros, durante 15 días. A su vez, la canciller alemana Angela Merkel hizo un llamado para evitar los contactos sociales como medida preventiva ante la expansión del COVID-19. Añadió que esta pandemia provocará un impacto económico importante. Expertos de la Organización Mundial de la Salud explican que los síntomas del coronavirus son fiebre seguida de tos seca y que después de una semana las personas infectadas sienten dificultad respiratoria. En los casos más avanzados, el coronavirus causa neumonía. Para reducir el riesgo de contagio, los médicos recomiendan lavarse frecuentemente las manos con agua tibia y jabón, utilizar productos antibacteriales a base de alcohol, utilizar máscaras o tapabocas, al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechables o con el antebrazo, evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sin lavar, evitar el contacto cercano con personas que tengan resfriado o presenten síntomas de gripe, desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. El COVID-19 golpea fuertemente la economía mundial. Este jueves, el mercado de valores tuvo su mayor caída desde el colapso del lunes negro de 1987. La rápida propagación del coronavirus, ahora convertido en pandemia, está provocando pánico en los mercados financieros debido al cierre de fábricas en China, la restricción de movimientos de personas y bienes, la disminución de exportaciones, fuga de capitales, devaluación de las monedas frente al dólar y una creciente amenaza de recesión global, que cada día se ve más factible. Y es que las bolsas europeas registraron una nueva caída alarmante. El Eurostoxx 50 y el IBEX 35 han firmado la peor jornada de su historia, con desplomes del 12,35% y del 14,6% respectivamente. También las plazas de París con 12,3% y Milán con 16,6%. Índices que causan un gran impacto, pero Wall Street, que incluye a las 500 empresas más importantes del mundo, ha dado el golpe definitivo en la jornada de este jueves, con una caída de más de un 8%, teniendo que paralizar sus intercambios durante 15 minutos, al igual que la Bolsa de Valores de México, que registró una baja en sus acciones del 7%. Los parques asiáticos también han sufrido serias pérdidas. En Japón, Nikkei 225 anunció la caída del 4,4%, mientras que el mercado de valores australiano reportó un derrumbe del 7%. En Sudamérica, una de las bolsas más importantes, como lo es la de San Pablo de Brasil, interrumpió sus actividades 2 veces tras caer un 11,65% en los primeros 20 minutos de negociaciones y otros 15% poco después. El oro también se ha visto afectado en los últimos días. Su precio bajó un 4% en torno a $1.580 la onza, al igual que el petróleo, que este jueves cayó un 8% tras las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos de prohibir la entrada de viajeros procedentes de Europa a su nación. Esta negativa jornada en la economía mundial se asemeja al lunes 19 de octubre de 1987, cuando los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron en un intervalo de tiempo muy breve. Manuel da Silva,
Televen. Bueno, y la caída de los precios del petróleo en el mundo ha generado un decrecimiento de 20% del Producto Interno Bruto Nacional, según algunos economistas. Desde la Asamblea Nacional Constituyente aseguran que evalúan otorgar recursos encajados en el Banco Central de Venezuela al sector productivo a fin de paliar los efectos del coronavirus. Entre 75 y 80% cayó el Producto Interno Bruto Nacional con este nuevo impacto en el mundo financiero, según el economista José Manuel Puente. Aseguró que se suma a las pérdidas que han sufrido las finanzas del país, producto de políticas mal empleadas en años anteriores. Lo que va a hacer es agudizar el ciclo de desabastecimiento que vive la economía y agudizar el ciclo recesivo. Si al principios de año preveíamos una contracción de -8, -10% del PIB, ya en este momento podemos hablar de -15 y -20, sumado a 67% de contracción que tuvo esta economía entre el 2013 y el 2018. Sin embargo, a juicio del economista y constituyente Jesús Faría, la economía del país se ha visto afectada principalmente por las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro, y añadió que desde la Asamblea Nacional Constituyente trabajan en un conjunto de medidas para evitar mayores efectos negativos. El tema de los créditos. Hay una comisión que centralizará todos los recursos para asignarlos a los sectores que están atendiendo las principales necesidades y requerimientos productivos del país, elevar la eficiencia. Seguramente también se va a plantear la necesidad de que los recursos que están encajados en el Banco Central de Venezuela puedan vertirse al ámbito productivo, atendiendo esta situación de agudización. Por su parte, el director de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, aseguró que los créditos son concedidos a un grupo determinado y destacó que para recuperar la economía del país, primero se debe reparar la infraestructura de los servicios. Jonathan Cárdenas, Televen. El cardenal Baltasar Porras indicó que por lo pronto no se han suspendido las misas ni los eventos religiosos. El cardenal Porras aclaró que la situación, luego de que el gobierno nacional anunció que están prohibidas las concentraciones públicas, conciertos y las visitas a lugares donde se genere aglomeración de personas. A través de Twitter, la Iglesia Católica señaló que emitirán un comunicado con medidas preventivas ante el coronavirus. Y ante la pandemia del coronavirus y la crisis humanitaria, el diputado Juan Guaidó ordenó crear una comisión con los principales especialistas del sector salud. Esto para hacer frente a la situación que pudiera generarse en el territorio nacional. Venezuela hoy es uno de los países más vulnerables ante un brote de coronavirus debido a la emergencia humanitaria compleja. Eso nos expone aún mucho más ante esta pandemia y por eso se hace urgente tomar medidas. Y a redefinir las convocatorias de calle, estamos particularmente preocupados por nuestro personal de la salud, la situación de los hospitales y la falta de insumos, además de la falta de servicios básicos como agua y electricidad, son un claro potenciador de la severidad de esta epidemia. Las medidas en este tipo de epidemias tienen que tener un contexto científico y no un contexto político. Indicó que ya han sido establecidas comunicaciones con los embajadores de Brasil y Colombia para coordinar estrategias. Destacó que destinarán recursos para materiales hospitalarios que serán entregados por las agencias de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que el incendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral en Filas de Mariche fue provocado por grupos terroristas para desestabilizar el proceso electoral estipulado para este año. En las pesquisas se localizaron 3 puntos de ignición del fuego que fueron provocados, ubicados en el perímetro del galpón, que no guardan relación uno con otro, los cuales fueron iniciados mediante irrigación de material acelerante, es decir, le fue rociado combustible. Además se localizaron 2 bidones con residuos de gasolina a 30 y 37 metros. Ahí pueden observar en las láminas los 2 bidones que se localizaron y con esos bidones iniciaron los 3 puntos de ignición. Reverol indicó que fue asignado un equipo que trabajará junto al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, para dar con el paradero de los responsables. Por eso el presidente de la República, Nicolás Maduro, adelantaba los mecanismos para enfrentar tales hostilidades,
Es por ello que se crea recientemente el Cuerpo Nacional contra el Terrorismo, con un plan nacional especial para asumir la defensa del país y el desmembramiento de todos aquellos grupos terroristas que pretendan perturbar la paz del pueblo. Por último, el ministro de Interior, Justicia y Paz aseguró que el gobierno ordenó acelerar la reconstrucción del sistema para garantizar los procesos electorales. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó que Visa, Mastercard, American Express, Western Union y MoneyGram puedan continuar sus operaciones con los bancos públicos de Venezuela. En un comunicado informaron que no se incumplirá la sanción mientras se realicen transacciones con los entes financieros del Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario y el Banco Central de Venezuela. Esta licencia no autoriza las operaciones con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, o Banco Bandes Uruguay. En marzo de 2019, el gobierno de Estados Unidos hizo público que evaluaba la posibilidad de imponer sanciones que impedirían a estas empresas estadounidenses procesar pagos con tarjetas de crédito en Venezuela. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa Tank Trading International, registrada en Suiza, por operar con el sector petrolero venezolano. Según Estados Unidos, en enero del año en curso, esta empresa compró 14 millones de barriles de petróleo a PDVSA. La sanción se produce luego que Estados Unidos aplicara medidas coercitivas contra las empresas Rosneft Trading y tras ello las cargas de petróleo venezolano asignadas a la firma afectada fueron trasladadas a Tank Trading International para evadir las sanciones estadounidenses. Con estas acciones, la empresa es incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Alemania se pronunció contra los hechos ocurridos en la Asamblea Nacional de Venezuela y solicitó la liberación de los diputados que están detenidos. La comisionada del Gobierno para la Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, Barbel Kofler, solicitó al gobierno venezolano liberar a los diputados Renzo Prieto, Juan Requesens, Gilbert Caro e Ismael León. La comisionada añadió que más de 9.3 millones de venezolanos tienen una mala alimentación y muchas carencias en el sistema de salud. Falta de servicios básicos e insumos encabezaron denuncias de médicos y familiares de los pacientes del Hospital JM de Los Ríos. Enseguida venimos con detalles de esta y otras noticias. Médicos, enfermeras y familiares de pacientes del Hospital JM de Los Ríos protestaron en contra de la crisis que atraviesa el centro asistencial. Falta de servicios básicos e insumos encabezaron las denuncias. La protesta inició a las 9 de la mañana en la entrada del hospital. Se exigió cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para garantizar los tratamientos a los niños de 13 servicios del centro asistencial. Los galenos reconocen algunos avances, pero los consideran insuficientes. Se llenan la boca diciendo que repararon e instalaron un equipo de gases, pero el equipo de gases es para hacer un solo estudio, ¿no? Que instalaron un equipo de rayos X, que solamente te permite a ti tomar la foto. ¿Dónde queda la evidencia de la radiografía que te permite hacer discusiones de los casos clínicos? No existe. El laboratorio sigue sin funcionar a plena capacidad. Cada día son menos los bioanalistas que están allí laborando. Los niños que están susceptibles de trasplante siguen sin recibir el beneficio del trasplante. Se ha regularizado en cierta manera. Los antibióticos, sobre todo de amplio espectro, siguen muchas deficiencias en analgésicos, antipiréticos y otros antibióticos, pero bueno, algo se ha logrado. Las madres de los pacientes señalan que ya se cuenta con quirófano, pero el hospital sigue sin reactivos para hacer las hematologías. En el servicio todavía faltan lo básico como es el agua, insumos para la limpieza. Se nos pide a nosotras las mamás que colaboremos con eso. Tenemos que hacer muchas diligencias en cuanto para las transfusiones de sangre, para las quimios, que tampoco hay quimioterapia para los niños. Gestionar por todos lados para que la doctora hagan lo imposible para atender a nuestros hijos, para que no puedan fallecer un niño más aquí en el servicio de hematología y en el hospital de niños. Las enfermeras, por su parte, alertan sobre las condiciones de trabajo.
Hay varios servicios que están cerrados, un lugar donde debería brindarse salud está totalmente insalubre. Aquí hablan del coronavirus y duramos días sin lavarnos las manos. Durante la jornada, gremios como el Magisterio y el de Enfermeras se acercaron a apoyar la protesta del JM de Los Ríos, mientras que la Policía Nacional acordonó el perímetro. Asimismo, se observó la entrega de medicamentos al hospital como ampicilina y cefoxime, entre otros. Tanto los familiares de los pacientes del JM de Los Ríos como los doctores que allí laboran aspiran que la dotación de insumos no sea intermitente y que se garantice todo el protocolo sanitario, tomando en cuenta la alerta de pandemia ante el coronavirus. Mardoley Prin, Televen. Trabajadores del Ministerio de Alimentación protestaron frente al Palacio de Justicia en Barcelona, Estado Anzoátegui, por presuntas irregularidades laborales. Los trabajadores aseguran ser víctimas de acoso, suspensión de beneficios, bajos salarios y presuntas detenciones arbitrarias. Primero nos dijeron que si no renunciábamos a nuestro trabajo, que era lo que pedía el jefe inmediato, y como nos negamos a renunciar, este señor del PTJ dijo que no iba a dejar preso. Y así se cumplió. Pasamos 48, fuimos subidos a tribunales el 30 de diciembre y a las 11 de la noche fuimos condenados a 45 días sin testigos, sin nada. Solamente decisión de la juez y fuimos puestos a 45 días presos en los calabozos de 6 CPC de Barcelona. Situación similar vivirían trabajadores de otras instituciones públicas que tienen sede en las regiones, que por ejemplo tendrían convención colectiva vencida sin que haya avances para su renovación. Desde el Estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Héctor Colmenares, representante de la Asociación de Pacientes Renales en Lara, denunció que 5 pacientes con esa patología fallecieron recientemente en Barquisimeto. Destaca que los enfermos murieron por complicaciones en la unidad de diálisis El Ángel, situada en el oeste de la ciudad de Barquisimeto. La causa principal se debió a la falta de tratamientos. Seguimos teniendo el problema de la escasez y la falta de antibióticos. Es injustificable que en los últimos 15 días hayan muerto más de 5 pacientes renales por no conseguir antibióticos, ¿no?, para una infección producto de los catéteres. Estos pacientes también exhortaron a las autoridades regionales de salud a atender directamente la reapertura de la sala de trasplantes que anteriormente funcionaba en la región. Señora gobernadora, no, es con usted. Nosotros necesitamos que se reabra la unidad de trasplante en Barquisimeto, ¿no? No es justo de que Barquisimeto, después de haber sido el tercer estado del país que se hizo trasplante de órganos en Venezuela, hoy lo tengamos cerrado. En esta región del centro occidente del país aún quedan 85 pacientes que esperan atención por las autoridades competentes. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Hablemos de sucesos porque 2 hombres murieron en hechos aislados durante presuntos enfrentamientos con la policía científica acá en Caracas. El primero de ellos respondía al nombre de Cristian Gerardo Osorio, de 39 años, quien según sus familiares se encontraba en una calle cercana a su residencia en el kilómetro 15 de Maricha el pasado lunes a las 7:30 de la noche, cuando unos sujetos no identificados llegaron y abrieron fuego contra Osorio y un vecino. Fue trasladado por su esposa y otros vecinos hasta el CDI de La Dolorita, donde falleció. En el otro caso, familiares de Ricardo José Pérez Serna, de 31 años, quien trabajaba como caletero en el mercado de mayoristas de Coche, señalaron que se trasladaron hasta el Hospital Pérez Carreño porque les informaron que su familiar estaba herido de balas. En los 2 hechos, sus allegados explicaron que al llegar al servicio de medicina forense en Bellomonte, se les informó que ambos habían muerto en enfrentamiento con el 6 CPC y eran solicitados por varios delitos. Explicaron que ninguno de los 2 poseía armas de fuego ni registros penales. Solicitaron esclarecer estas versiones policiales ante las autoridades. Luciana Peñafont, Televen. El Instituto Autónomo de la Policía de Nueva Esparta inició un operativo de seguridad en diferentes comunidades de San Bautista, municipio Díaz, con el fin de minimizar las acciones delictivas. Vamos a disponer de 11 vehículos, 19 motos y 70 funcionarios para cubrir los sectores del Tuey, Las Barrancas, Guevara Norte, Guevara Sur,
los castilletes y todos aquellos sectores que de una u otra manera en este municipio hace necesario la presencia de nuestra Policía del Estado. Por su parte, la alcaldesa de esta jurisdicción, Maricel Velázquez, manifestó que esto forma parte del plan estratégico de seguridad para el venidero asueto de Semana Santa. Va a ser un trabajo articulado en unidad, tanto el comando de la Policía Regional como la municipal y la alcaldía bolivariana de día, juntos articulando en función de la protección en materia de seguridad de nuestro pueblo. Este operativo se realizará durante las 24 horas del día. Igualmente, el comandante de la Policía Regional del Estado Nueva Esparta exhortó a las comunidades a comunicarse a través del VEN 911 en caso de una emergencia para así ser atendidos. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. La alcaldía del municipio Jiménez del estado Lara realizará la primera expoferia agroindustrial y automotriz, esto para impulsar las alianzas de los sectores productivos en la región. La iniciativa es un trabajo en conjunto de los sectores públicos y privados, la cual tiene como prioridad aumentar la producción de alimentos, ya que en los últimos años no se han logrado los objetivos de siembra debido a la situación económica nacional. Y esto es producto de las alianzas que venimos haciendo desde el municipio Jiménez del estado Lara, con los productores y productoras del municipio Jiménez, en donde por alguna manera hemos hecho relaciones en materia de insumos, en materia de fertilizantes, en materia de mecanización agrícola, en materia de entendimiento de los productos y la comercialización de los mismos que se requieren con urgencia en el país. La producción de hortalizas en el municipio Jiménez atiende gran parte de la demanda nacional en rubros como cebolla y pimentón. Es por esto que representantes de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela ven como positiva esta iniciativa para impulsar el sector. Le garantizamos que desde el municipio de Jiménez se produce alimento para toda Venezuela. Las hortalizas que llegan a Caracas, que llegan muchas veces que llegan a la zona de frontera, son de acá del municipio de Jiménez. Aparte de la exposición agroindustrial, visitantes a este evento podrán disfrutar de actividades de esparcimiento, estas enmarcadas con el campo automotriz, exhibición de vehículos y competencias en este ramo. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Iniciamos el recorrido internacional en Bolivia. Las fuerzas políticas del país decidieron suspender los actos electorales programados para mayo con el objetivo de evitar concentraciones públicas tras detectarse los primeros casos del coronavirus. El candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, aseguró que su partido suspendió temporalmente las concentraciones de su campaña para los comicios del 3 de mayo debido a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 en el país. Pasamos a México, donde 4 empresas relacionadas con 2 carteles de droga fueron incluidas en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. La lista señala que International Investment Holding, una empresa de gasolineras situada en Villa de Álvarez, Corporativo Sushi Provi y Master Reposterías y Restaurantes tienen conexiones con el cartel de Jalisco Nueva Generación y con los Queenies. La medida de sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está basada en la ley Kingpin, que impide las transacciones comerciales con empresas o ciudadanos estadounidenses. 2 estadounidenses y un soldado británico fallecieron en un ataque con cohetes contra una base militar cercana a Bagdad. Esta agresión dejó 14 heridos, de los que 6 que se encuentran en estado delicado, así lo informó el portavoz de la coalición internacional en Irak. La acción amenaza con reabrir las tensiones entre Washington y Teherán, luego que el presidente Donald Trump advirtió que ante cualquier muerte de un americano desencadenaría respuestas militares. Y en la ciudad del Cairo, Egipto, 13 personas resultaron heridas en un choque de 2 trenes de pasajeros. Según el Ministerio de Salud, el accidente se produjo debajo del puente de Al-Sanaya, en la área capitalina de Rod al-Farah, cuando un tren procedente de Asuán chocó con otro que estaba parado en la zona y que había partido de Sihá. Indicó que no se registraron víctimas mortales y destacó que todos los heridos fueron trasladados a 3 hospitales de la zona. Y este jueves los reyes de España se sometieron a la prueba de coronavirus como medida de prevención indicada por autoridades sanitarias.
resultados que han sido comunicados públicamente por la Casa Real. Este anuncio fue adoptado luego que se informó que la ministra de Igualdad, Irene Moreno, dio positivo por el COVID-19, lo que colocó en cuarentena a su esposo, el vicepresidente del segundo gobierno, Pablo Iglesias. La Federación Venezolana de Fútbol anunció que todos los juegos que estaban previstos fueron cancelados hasta nuevo aviso. La federación señaló que la medida incluye los torneos y demás actividades futbolísticas en todas sus modalidades y categorías. Además, fueron cancelados todos los módulos de entrenamiento. Esta decisión fue anunciada luego que el Gobierno Nacional decidió suspender todos los eventos masivos en el país para prevenir casos de coronavirus. Bueno, y el saludo tradicional en casi todo el mundo se ha visto afectado por el coronavirus. Acá en Siempre Saludable le mostraremos las diferentes formas de saludar sin tener contacto físico, pero sin dejar de ser cortés. Los comunes besos en las mejillas y estrechones de manos es el tradicional gesto de saludo en muchos lugares del mundo, pero esto se ve afectados por el brote viral. El saludo con choque de codos, de pies y palmadas en la espalda, también colocarse las manos sobre el pecho como gesto de saludo, son los nuevos métodos recomendados para evitar el contagio. Los besos quedarán para después. Y los abrazos y ese tipo de manifestaciones de afecto hay que empezar a evitarlas. Es difícil, pero hay que hacerlo, de verdad, por medida de precaución. Es así. Hacemos un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Roger Figueroa, el expresidente de la Cámara Nacional de Industrias Lácteas. Ya venimos. Conversaremos de seguidas con Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, CAVILAC. Importante, Roger, hacer un nuevo balance de la actividad. Venimos realizando de manera frecuente un análisis con los diversos sectores de la actividad económica privada. Hemos conversado en el pasado con Roger, también pues con otros representantes, pero las cosas, hay buenas intenciones, ¿verdad? Buen propósito, hay iniciativas, planteamientos, pero no terminan de arrancar. Siempre se presentan problemas y dificultades. Bienvenido. Sí, Carlos, muchas gracias por tu invitación nuevamente. Fíjate, es ciertamente como yo he escuchado varios de tus invitados, sus últimos invitados, y todos coinciden en lo siguiente, en que, bueno, primero que todos tenemos la voluntad de continuar, como lo hemos hecho durante tanto tiempo, en un mar de dificultades. Pero pareciera que aquellas cuestiones que aparecen en el escenario y que en teoría mejoran la situación de la producción y de la comercialización de los productos en Venezuela, resulta ser que tienen otra cara que ciertamente lo que hacen es bombardear las mejores intenciones. En este caso particular, fíjate, te voy a hablar de algo que te lo han dicho todos tus invitados, que es el tema de la reciente modificación de la ley de aranceles. ¿Qué es lo que han hecho con esa ley? Está generando efectos significativos. ¿Qué es lo que han hecho básicamente? Bueno, invocando las necesidades de abastecimiento, o sea, de que haya mayor cantidad de productos en los anaqueles, han permitido la invasión casi de todo tipo de productos provenientes de todas partes del mundo, sin pago de aranceles, lo que quiere decir que están golpeando directamente a la producción nacional, sin permiso sanitario, sin ningún tipo de regulación ni control. Entonces, eventualmente tú consigues productos de cualquier cosa, de cualquier producto en las calles, pero lo que no te das cuenta es que quien hace ese mismo producto en Venezuela tiene mermadas las posibilidades. Pero no solamente eso es un factor, ¿no? Como lo hemos hablado en varias ocasiones, no tenemos acceso al crédito bancario, el tema impositivo, o sea, es increíble el sistemático aumento de las cargas impositivas por todos lados. Ahora, es que cualquier trámite que tú vayas a hacer, el más tonto de los trámites que vayas a hacer, me estoy recordando ahorita uno, si tú vas a modificar los estatutos porque nombraste una nueva junta directiva y en consecuencia tienes que, las firmas a los bancos, tienes que tener una nueva firma, ese registro te lo piden, ese cambio te lo piden registrado. Anda a hacer el registro para que veas cuánto te cuesta. Es increíble, pero
Bueno, yo a veces me pregunto, cuando yo escucho pues siempre la representación privada de diferentes sectores, ¿qué ocurriría si desaparece la empresa privada repentinamente? Desaparece el tributo, desaparece la carga tributaria en general, el impuesto. O sea, es que no es entendible. Y más en una situación donde el petróleo ya no es la fuente fundamental de los ingresos. Fíjate, en muchos, y esto con toda responsabilidad te digo lo siguiente, fíjate, he leído muchos tweets y muchas conversaciones en las redes sociales donde se habla, por ejemplo, de que efectivamente el Ejecutivo Nacional ha permitido que, por ejemplo, el dólar fluctúe libremente, que el tema de los precios se comporte como se está comportando, etcétera, etcétera. Y entonces pareciera que es que, bueno, el Ejecutivo Nacional, consciente de una situación gravísima que tenemos, ha permitido esto, pero ciertamente no es así. Lo que pasa es que el Ejecutivo Nacional no tiene más nada que hacer, tiene que hacerlo así porque no le quedó más remedio. No le quedó más remedio, esa es la palabra correcta. ¿Por qué lo digo de esta forma? Bueno, porque veamos la otra cara de la moneda. Cuando decimos que, por ejemplo, pues, el libre tránsito de monedas extranjeras, resulta ser que acaban de ponerle un impuesto a la comercialización con esa moneda. O sea, cuando tú compras en dólares, entonces tienes que pagar un impuesto adicional. O sea, que eso está estrangulando. Lo que hace realmente es que están matando la gallina a los huevos de oro. Sí, no, exactamente. Entonces obligas a la gente. Es que no se entiende. Obligas a la gente a que se vaya por los caminos verdes para obtener las mismas operaciones. Y aquellos que seriamente compran materias primas, se comprometen con sus trabajadores, cumplen con toda la ley, entonces resulta que esos son los principales que están ahogados con la situación. La última vez que vine por acá, que estuve hablando de que estamos hablando ya con el agua al cuello, bueno, ya estamos casi respirando bajo el agua, porque la situación cada vez es más crítica. Ahora mismo, fíjate, estaba viendo tu programa que tuviste la semana pasada, con la gente del azúcar. Ellos hablan, ciertamente que tuvieron una reunión con el ministro de Comercio, nosotros tuvimos una reciente reunión con la gente de Industria, y efectivamente nosotros estamos abiertos y queremos hablar permanentemente con todos los representantes de los entes públicos, pero el punto es que estas conversaciones ya llevan demasiado tiempo. O sea, créeme que así como la gente del azúcar, nosotros, de la harina, del pan, de todos los sectores han estado hablando con diversos sectores por hace tanto tiempo. Entonces ahora venimos y nos reunimos y nos encontramos con que vamos a estudiar las cosas para ver qué es lo que hay que hacer. Sí, pero mientras tanto, y retornamos a un tema anterior, ahí está la ley de aranceles, la exoneración, en fin. ¿Cómo está afectando, por ejemplo, el sector de los lácteos esto? Gravemente, como te digo. Fíjate, en el tema de la leche en polvo, tú puedes ir al supermercado y consigues leche en polvo importada. La calidad, el control sanitario, en fin. Ahí voy. Seguramente consigues productos de las mismas marcas que hacen empresas que están en Venezuela. Pero las empresas venezolanas responsablemente pueden decirle al público que no se hacen responsables de la calidad de ese producto. ¿Por qué? Porque no vino por los canales regulares. Se supone que un producto de una empresa X tiene que importarlo la empresa X. Si viene por otra ruta, sin permiso sanitario y sin pagar los aranceles, porque la ley se lo permite, eso es en su comercio legal ciertamente, nuestras empresas no pueden garantizar la cuestión sanitaria de esos productos. Y efectivamente, vamos a remitirnos al tema de la caja CLAP, que han venido una serie de productos, en el caso lácteo han metido productos ahí que tú lo ves en las redes sociales donde la gente se queja, pero de manera alarmante, de la calidad y de la efectividad que tiene la alimentación de esos. Ahora, claro, eso es lo que lleva a muchas personas a decir o a expresar, bueno, lo que pasa es que es un tremendo negocio importar y dejar al sector industrial venezolano, pues, que sobreviva como pueda. Bueno, fíjate, nosotros lo vemos de esta manera. Si es negocio o no la importación, bueno, seguramente si es un negocio lícito. Es un negocio, no hay ningún problema. No, claro, ciertamente, seguramente un negocio, pero lo que queremos advertir es que esos negocios que se están haciendo con esas importaciones, ciertamente no solamente están enriqueciendo a la gente que afortunadamente lo está haciendo, sino que están atacando directamente al nervio de la producción nacional, porque las empresas que están aquí, que dan trabajo a los venezolanos, que lidian con todos los problemas enormes que tenemos en Venezuela, siguen aquí, pero están compitiendo, como te dije hace un rato, respirando bajo el agua respecto de estas importaciones. Bueno, vamos a hacer una pausa, Roger. Estamos con Roger Figueroa, presidente de Cavilac.
Continuamos con Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea. Roger, pero de seguir las cosas así, las advertencias, los señalamientos, bueno, continuarán las importaciones, pero irá paralizándose, pudiera pensarse, cada sector en forma gradual hasta que se paralice entonces el país. Bueno, fíjate, Pregunto, nosotros, ¿no? sí, mira, nosotros, cualquiera nos puede decir que nosotros venimos advirtiendo estas situaciones que estamos viviendo hoy desde hace bastante tiempo. Ahora, y que bueno, advertencia, y pareciera que bueno, pero ese sector tiene más vida que un gato porque nunca muere. No, la verdad es que nos hemos achicado de una manera tal que ahora en este momento estamos, digamos, en la raya final, ciertamente. ¿Quiénes sobreviven? Bueno, hemos sobrevivido los que hemos tenido la fortaleza de permanecer en el mercado, pero muchas empresas se han quedado en el camino, que son víctimas de una política irracional en el tema económico durante tanto tiempo. Lo hemos conversado con el Ejecutivo Nacional, ciertamente, que hay personas Que dentro te dicen, vamos a estudiar, vamos a evaluar, vamos a tomarlo en cuenta, pero... Fíjate, te digo, ciertamente dentro del Ejecutivo Nacional hay gente que racionalmente nos atiende y nos presta atención, pero el punto no es ese, el punto es que no tenemos la respuesta, no tenemos la salida al final del túnel y hay una desesperación tremenda. Mira, no te imaginas, nosotros hemos cerrado líneas de producción, hemos limitado los turnos de trabajo. Hay gente que tenía 3 turnos de trabajo, ahora tenemos uno solo, con un montón de gente que no tenemos haciéndola nada, pero nosotros estamos tratando de proteger a esos trabajadores. O sea, ciertamente la situación sigue siendo complicada y ojalá pudiéramos tener, por ejemplo, la última vez te lo mencionaba también, te lo vuelvo a mencionar esta vez, ojalá pudiéramos tener alguna luz del Ejecutivo Nacional respecto de una liberación sobre el encaje bancario, porque estamos desesperados con la caja. Pero no hay indicios, ¿verdad? Imagínate, eso es grave para el sector en general, la economía privada en general, no tienes acceso a un crédito. ¿De cómo, hasta cuándo puede...? Bueno, la banca se va ajustando y se va permeabilizando con nuevas alternativas, pero los que solicitan el crédito a la banca no tienen acceso a ese dinero para poder mover la maquinaria como tal. Carlos, déjame decirte lo siguiente, fíjate, el otro día, hace como 2 días, estaba conversando precisamente de temas comerciales y nos decían, bueno, pero es que ¿cuáles son las condiciones de crédito que nos pueden dar para que nosotros te compramos el producto y a cuánto tiempo me puedes aguantar para cobrarme? Nosotros les decíamos, mira, nosotros queremos hacerlo, ciertamente lo queremos hacer, pero quien está especializado en este país para otorgar este crédito es la banca, y la banca no te da ni un bolívar ni un día. Imagínate, si no lo hacen los especialistas, ¿cómo puedes hacer tú? Obviamente, los costos de dar un crédito de una semana, ¿dónde van? Están en el precio, obviamente, porque de esa semana, pues, si varía el precio del dólar, cuando vas a reponer los inventarios, no puedes comprar la misma cantidad de inventarios que compraste inicialmente. Entonces tienes que reducir un 10, un 20, un 30% de lo que compraste inicialmente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que al final de un ciclo de producción de unos meses, seguramente ya no puedes producir la cantidad necesaria para mantener el break-even de la empresa. Eso significa que, bueno, los que sobreviven lo hacen básicamente por su propio músculo financiero, pero que también se agotan. No, pero fíjate, has dicho algo muy importante. Cuando decimos el músculo financiero, músculo que está, ya no es ni músculo, es verdad, ciertamente sobreviviendo. Mira, esto es lo que te voy a decir ahora, se lo digo a los trabajadores, en este caso de la industria láctea. Tenemos muchos trabajadores en las empresas que están angustiados porque hay muchas líneas de producción que están paralizadas, que han descendido sus niveles de producción, pero tenemos que entenderlo globalmente. No es posible arrancar la producción de una línea, por ejemplo, o de una planta o de la mitad de la planta, si no tienes al final del día posibilidades de vender lo que vas a producir, porque tienes varios problemas. Tienes que comprar la materia prima, que es escasa, que es costosísima. Los insumos para producirlo son además costosísimos y el precio final, la rotación de los inventarios es muy lenta. Y además, como que si faltara algo para terminar la torta, tienes una competencia desleal absolutamente con productos que vienen con mucho mejor precio del interno porque no tienen aranceles y vienen sin permiso sanitario. Sin permiso sanitario no. Fíjate, para tú traer un producto importado necesitas un permiso de origen para traer ese producto. No tienes ni ese permiso. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena producir en Venezuela? Parece que el mejor negocio es traer importado, porque producir aquí es un dolor de cabeza gigantesco. Sí, no, es tremendo, pero el tema es que el entramado de la industria es algo mucho más complejo que simplemente ponerte de acuerdo con un proveedor internacional y traer productos. Y entonces todo lo que genera desde el punto de vista de riqueza y desde el punto de vista de apoyo y soporte social a una población, las empresas que están acá en el país. Precisamente, estás hablando precisamente de eso, mira, de construir un país
pasa fundamentalmente por sí, porque esto no es la isla de Aruba, que es un pedacito de este tamaño y son poquiticos habitantes y todo lo traen de fuera. Bueno, pero Aruba no produce nada, pero genera turismo, y todo lo importan, pero sobre todo un país, ¿no? Increíblemente. Y grande. Increíblemente, ya que tú has mencionado Aruba, increíblemente Aruba es una isla pequeñita, pero una isla fascinante, muy linda, muy bonita, consigue de todo y produce riqueza por el tema del turismo. Nosotros que tenemos todo lo que decimos que tenemos, estamos en estas situaciones gravísimas y no conseguimos una salida. Y créeme que nosotros hemos dado 1000 salidas por años. Nos han llamado para, digamos, mesas técnicas, etcétera, etcétera, pero son cosas que... ¿Pero por qué será, Roger? O sea, ¿porque es parte de la estrategia o porque no lo quieren o porque se prejuician frente a la empresa privada? Y, en fin, alguna explicación tiene que haber. Fíjate, todos estos esfuerzos que hemos hecho y seguiremos haciendo seguramente, tratando de que el Ejecutivo Nacional nos escuche, no van a cesar. Nosotros vamos a continuar en esto, pero en cada rendijo les estamos diciendo, mira, ¿cómo van a...? En este momento, te reitero, lo del tema de la ley de aranceles es algo que no puede ser. Es el único país, creo yo, ojalá no me equivoque, pero yo creo que es el único país del mundo que ha hecho una reforma tributaria tal que está destinada fundamentalmente a ahogar a la industria nacional. Bueno, gracias por tus comentarios y reflexiones, Roger. Siempre importante compartir contigo y nuestros televidentes situaciones de cada uno de los sectores de la economía privada venezolana. Una pausa. Arte y espectáculos en lo actual al retorno. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @Stephanie Coleman. Iniciamos las informaciones de arte y espectáculos. Pasamos a otras notas y es que Luis Fonsi donó instrumentos a la escuela afectada por sismos en Puerto Rico. El artista puertorriqueño entregó algunos instrumentos musicales valorados en $20,000 a la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, que fue impactada por los temblores que afectaron el sur de la isla el pasado 6 y 7 de enero en el municipio Yauco de Puerto Rico. La entrega de los instrumentos, entre ellos de percusión, saxofones, flautas y amplificadores, se logró mediante la Fundación Cultural Latin Grammy y Ford Motor Company Fund. La escuela, a su vez, aún no se ha reabierto desde aquellos 2 temblores que afectaron mayormente la zona sur y suroeste de la isla y que dejó a cientos de casas destruidas y así a miles de familias refugiadas. Ahora les contamos que Ópera de Los Ángeles concluye que acusaciones contra Plácido Domingo por delitos sexuales son creíbles. El resultado de una investigación independiente por parte de la Ópera de Los Ángeles concluyó en que las denuncias contra el cantante español por acoso sexual y otras conductas inapropiadas eran creíbles, así como lo reseña la organización en un resumen publicado en su página web esta semana. El bufete de abogados Gibson Dunn fue contratado para llevar a cabo una investigación donde asegura que recibió 10 denuncias de que el también director de orquesta tuvo una conducta inapropiada entre 1986, cuando fue nombrado asesor artístico, y 2019, cuando renunció como director general. Según indica el escrito, el tenor cooperó con la investigación y reunió voluntariamente para una entrevista con el equipo donde John negó todas las acusaciones de contacto no deseado y sostuvo que todas sus interacciones fueron consensuadas. Continuamos contándoles que Nueva York cancelará por primera vez el histórico desfile de San Patricio. La ciudad estadounidense pospondrá por primera vez en sus 258 años de historia el desfile tradicional previsto para la próxima semana ante la propagación del coronavirus en la región, así como lo anunció el alcalde de la localidad, Bill de Blasio. El número oficial de infectados por coronavirus en el estado de Nueva York asciende a 216. La decisión se suma a la de otros destacados desfiles como los de Dublín, Chicago o Boston, que ya han anunciado su cancelación. Recordemos que cientos de miles de personas asisten cada año al desfile de San Patricio de Nueva York, que se celebra en la ciudad de los rascacielos desde 1762, lo que lo convierte en el festejo en honor al patrón de Irlanda más antiguo del mundo. Mostraron además con orgullo la hoja de trébol de 3 hojas, símbolo nacional, la que se dice que usó San Patricio para explicar las... Y bueno, tenemos que el día de ayer se estrenó el video y el sencillo de Raro, el nuevo sencillo publicado por Chino y Nacho, que se reunieron este año. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones y les dejo con el videoclip de Me Enamoré del cantante venezolano Ali Cabello. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero.
Bueno, concluimos por lo pronto en cuanto a la primera emisión, una nueva semana informativa, pero muy pendientes y, por supuesto, realizando un seguimiento sostenido a todo lo que tenga que ver con el COVID-19, ya pandemia de coronavirus. Muy, muy preocupante la situación. Bueno, acá tenemos información que en el metro de Caracas desde bien temprano están repartiendo tapabocas y bueno, tomando algunas medidas de prevención, aunque oficialmente no se conoce de ningún caso positivo hasta el momento. Sí, bueno, por redes sociales se han visto algunas personas usando tapabocas supuestamente que habrían sido repartidos en el metro de Caracas, aún no lo hemos confirmado, así que bueno, pero por redes se está difundiendo ya esa noticia. Bueno, estaremos pendientes de la información oficial en este caso. Así es, feliz fin de semana. Hasta el lunes, Venezuela. Esperé, ya ves, y al fin encontré el amor llenando de ternura y de suaves caricias la vida mía. Me enamoré, qué cosa más bella es subir y bajar al cielo, volar y tocar las estrellas. Contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor, quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Me enamoré, qué cosa más bella es subir y bajar al cielo, volar y tocar las estrellas. Contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor, quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Cosa más bella es subir y bajar al cielo, volar y tocar las estrellas. Contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor, quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Me enamoré, qué cosa más bella es subir y bajar al cielo, volar y tocar las estrellas. Contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor, quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Es verdadera. Es verdadera. Es verdadera, es verdadera, es verdadera. De tanto buscarla una y otra noche, día tras día, entró en mi pensamiento un bello sentimiento trayendo alegrías. Esperé y ya ves, y al fin encontré el amor llenando de ternura y de suaves caricias la vida mía. De tanto buscarla una y otra noche y día tras día, entró en mi pensamiento un bello sentimiento trayendo alegrías. Esperé y ya ves, y al fin encontré el amor llenando de ternura y de suaves